El hijo del silencio, la historia que el tiempo quiso borrar. Hay secretos que las familias guardan como tesoros malditos, enterrados en los cimientos de mansiones centenarias, susurrados solo cuando las sombras se alargan y los vivos temen despertar a los muertos. En el México de la década de 1930, mientras el país aún sangraba por las heridas de la revolución y buscaba su nueva identidad, la familia Monteverde reinaba sobre vastas haciendas en el estado de Guanajuato, con su riqueza cimentada en plata, tierras y silencios calculados. Pero todo imperio tiene sus grietas, y los Monteverde escondían algo más preciado y peligroso que toda su fortuna, un hijo que nunca debió existir, una verdad que amenazaba con derrumbar décadas de mentiras cuidadosamente cultivadas. Esta es la historia de cartas que llegaron sin remitente, de un medallón de plata que quemaba secretos en la palma de la mano, de retratos cubiertos con telas negras en los pasillos de la hacienda, y de un joven que descubrió que su propia existencia era el mayor escándalo al que su familia se había enfrentado. Prepárate para adentrarte en los misterios de una época donde el honor valía más que la vida, donde el amor se sacrificaba en el altar de las apariencias y donde el silencio no era solo una elección, sino una sentencia de muerte por la verdad. Entre los muros de piedra de la Hacienda del Olvido, donde el viento transporta susurros de generaciones pasadas, una historia prohibida está a punto de ser revelada. Antes de comenzar este viaje a través de los secretos de la familia Monteverde, deja tu comentario abajo diciéndonos desde qué país y ciudad nos sigues. Descubramos cuántas personas en todo el mundo serán testigos de la verdad que el tiempo ha intentado borrar. Comenta ahora y sé parte de esta historia. El polvo dorado del atardecer mexicano se filtraba por los altos ventanales de la biblioteca, tiñendo los viejos libros con tonos ámbar y sangre. Alejandro Monteverde tenía 23 años cuando su vida se partió en dos, y todo comenzó con una simple limpieza de primavera. Cuidado con ese cofre, muchacho, advirtió Consuela, la ama de llaves que había servido a los Monteverde durante 40 años, con una voz cargada de peso que Alejandro no comprendió al instante. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de miedo y advertencia. Pero la curiosidad juvenil rara vez hace caso a los consejos de los mayores. El cofre de cedro estaba apoyado contra la pared más oscura de la biblioteca, cubierto por una tela que ya no se parecía a su color original. Alejandro lo abrió con un crujido que pareció resonar por toda la hacienda, como si la casa misma lanzara una advertencia. Dentro, entre documentos amarillentos y fotografías descoloridas, sus dedos encontraron algo frío y pesado. Un medallón de plata, grabado con las iniciales entrelazadas, MV y ES. En el reverso, una fecha, 15 de agosto de 1910. 25 años atrás, el mismo año en que la revolución comenzó a arrasar México. Al abrir el medallón, Alejandro encontró dos pequeños retratos. Uno era de su madre, Magdalena Monteverde, pero más joven de lo que la había conocido, con una sonrisa que jamás había visto en su rostro. El otro retrato mostraba a un hombre que no reconocía, ojos intensos, cabello oscuro, un bigote fino al estilo de la época y una expresión que mezclaba desafío y melancolía. «Devuélvemelo ya». La voz de Consuela rompió el silencio como un látigo. Apareció junto a él, más rápido de lo que sus 70 años sugerían, e intentó arrebatarle el medallón de las manos. «¿Quién es este hombre, Consuela?» Alejandro aferró el medallón con fuerza, retrocediendo. «¿Y por qué mi madre?» «Tu padre regresará pronto de la Ciudad de México», lo interrumpió con voz temblorosa. «Guarda esto antes de que llegue. Por favor, Alejandro. Hay cosas que es mejor no saber». Pero era demasiado tarde. En ese momento, Alejandro ya sentía que la firme base de su realidad comenzaba a temblar. Don Ricardo Monteverde no era un hombre de afectos cálidos, pero Alejandro siempre lo había atribuido al temperamento austero común en los patriarcas de las familias tradicionales. Ahora, una duda venenosa comenzaba a germinar en su corazón. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Acostado en su cama, giró el medallón entre sus dedos, observando cómo la luz de la luna hacía brillar la plata. Fue entonces cuando notó algo que antes le había pasado desapercibido: el medallón tenía un compartimento secreto. Con cuidado, presionó el borde y se reveló una pequeña abertura que contenía un trozo de papel doblado, tan fino que parecía que se iba a desintegrar al tacto. Con manos temblorosas, Alejandro lo desdobló y leyó las palabras escritas con una caligrafía elegante y femenina. «Para mi amado hijo, que nunca podrá llamarme madre, que crecerá bajo las mentiras que construimos para protegerlo. Perdónanos por robarle su verdad. Este medallón es todo lo que puedo dejarle de quien es realmente. MV». El papel se le cayó de las manos.
Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo resonar en sus oídos. La mujer del retrato era su madre, pero las palabras sugerían que no era quien siempre había creído. ¿Y el hombre desconocido, sería su verdadero padre? Alejandro se levantó y se acercó a la ventana, observando la vasta oscuridad de la finca Monteverde. En algún lugar de esa noche mexicana, oculta entre las sombras de su propia familia, yacía una verdad que alguien había luchado con ahínco por enterrar. Y estaba decidido a desenterrarla. Pasaron 3 días antes de que Alejandro reuniera el coraje para regresar a la biblioteca. Don Ricardo había regresado de la capital, trayendo consigo el aire de autoridad y distancia que siempre lo caracterizaron. Durante las cenas formales, Alejandro observaba al hombre al que llamaba padre, buscando señales, semejanzas, alguna prueba de parentesco. No encontró ninguna. Don Ricardo tenía los ojos claros, casi transparentes como el agua, mientras que los de Alejandro eran oscuros como la obsidiana. El patriarca era alto y delgado, Alejandro, compacto y de hombros anchos. Cualquier pequeña diferencia parecía ahora un abismo insalvable. «Te ves pálido, muchacho», comentó don Ricardo una noche, sin levantar la vista del periódico. «¿Enfermo?» «Solo cansado, padre», respondió Alejandro. La palabra padre le sonó extraña en la boca por primera vez en su vida. Fue Consuela quien lo encontró de nuevo en la biblioteca, días después, rebuscando desesperadamente en el baúl de cedro. Esta vez, no intentó detenerlo. En cambio, cerró la puerta con llave, acercándose con los pasos pesados de quien lleva décadas cargando con una carga. «¿No vas a parar?», preguntó, sin esperar respuesta. «Tu madre me hizo jurar. En su lecho de muerte, me hizo prometer que nunca lo sabrías». «¿Cuál madre, Consuela?». La voz de Alejandro sonó más áspera de lo que pretendía. «¿La mujer que me crió o la que escribió esa nota?». El ama de llave suspiró profundamente, sentándose en un viejo sillón que crujió bajo su peso. «La misma mujer, muchacho. Magdalena Sandoval fue tu madre, la que te trajo al mundo y la que te crió». «Entonces, ¿por qué la nota? ¿Por qué el secreto?». Consuela tardó un buen rato en responder, sus dedos arrugados trazando nerviosos dibujos en la tela de su falda. «Porque no eras hijo de don Ricardo. Y en los círculos donde se mueven los Monteverde, eso es peor que la muerte». La confirmación, aunque esperada, golpeó a Alejandro como un puñetazo. Se desplomó en una silla, aferrando el medallón en la mano hasta que la plata caliente le quemó la palma. ¿Quién era? ¿El hombre del retrato? Emiliano Salazar. Consuela pronunció el nombre como una oración o una maldición. Alejandro no lo distinguía. Un revolucionario. Un idealista. Un hombre a quien su madre amó con una pasión que don Ricardo jamás pudo despertar en ella. La historia comenzó a desvelarse, dolorosamente, palabra por palabra. Magdalena Sandoval había estado prometida a don Ricardo desde joven, una unión concertada entre dos de las familias más ricas de Guanajuato. Pero en 1909, un año antes de la boda, conoció a Emiliano Salazar en una fiesta en la Ciudad de México. Hablaba de justicia, de tierras para los campesinos, de un nuevo México, continuó Consuela, con la mirada perdida en los recuerdos. Magdalena se enamoró no solo del hombre, sino de la esperanza que representaba. El romance fue breve pero intenso. Cuando estalló la revolución en 1910, Emiliano se unió a las fuerzas rebeldes. Magdalena descubrió que estaba embarazada semanas antes de su boda con don Ricardo. ¿Qué hizo? Alejandro apenas podía respirar. Lo que cualquier mujer desesperada haría, respondió Consuela. Le confesó todo a don Ricardo. Y él, por razones que solo Dios sabe, le ofreció una solución. Se casarían como lo habían planeado y él criaría al niño como si fuera suyo. A cambio, Magdalena cortaría todo vínculo con Emiliano y no volvería a pronunciar su nombre. ¿Por qué haría eso? Orgullo, dijo Consuela simplemente. Don Ricardo no soportó el escándalo de una boda cancelada. Y tal vez, en su frío corazón, amaba de verdad a Magdalena, a su manera retorcida. Alejandro sintió náuseas en la garganta. ¿Y Emiliano? ¿Mi verdadero padre? ¿Qué fue de él? El silencio de Consuela fue más elocuente que cualquier palabra. Cuando finalmente habló, su voz fue solo un susurro. Hay cartas, Alejandro. Cartas que tu madre escondió. Cartas que cuentan una historia que te romperá el corazón. Las cartas estaban escondidas en el lugar más obvio y descuidado de la hacienda, dentro de un viejo misal en la capilla privada de la familia. Consuela se las entregó a Alejandro con manos temblorosas,
como si fueran reliquias sagradas o la evidencia de un crimen terrible. Quizás eran ambas cosas. Había 17 cartas en total, atadas con una cinta roja descolorida que alguna vez fue escarlata. La caligrafía en el frente de los sobres era masculina, firme, la tinta ahora marrón por el tiempo. Todas dirigidas a mi querida Magdalena, y ninguna jamás enviada. Alejandro las leyó solo en su habitación, a la luz vacilante de una vela, mientras la hacienda dormía. Con cada palabra, un hombre cobraba vida ante sus ojos. Emiliano Salazar, poeta revolucionario, soldado idealista, padre desesperado que nunca conoció a su hijo. La primera carta data de enero de 1911, escrita desde un campamento rebelde en el norte. Magdalena, me enteré de tu matrimonio. No te culpo. Entiendo las cadenas que atan a las mujeres de tu clase. Pero recuerda que te llevo en mi corazón en cada batalla, y que luchar por un México mejor es luchar por el país donde nuestro amor pudo haber florecido libremente. Las siguientes cartas documentaron la revolución a través de la mirada de un hombre que luchó contra ejércitos y contra su propio dolor. Emiliano escribió sobre batallas y muertes, sobre camaradas perdidos y amargas victorias. Pero siempre volvía al tema que lo atormentaba, el hijo que sabía que existía pero que nunca vería. Fue en la octava carta, fechada en agosto de 1911, donde Alejandro encontró la primera mención directa de sí mismo. Consuela me escribió en secreto. Un niño. Tú tuviste un niño. Alejandro, dijo que lo había llamado. Lloro al escribir esto, Magdalena. Mis lágrimas manchan el papel. Tengo un hijo que crecerá llamando padre a otro hombre, que nunca sabrá que su sangre corre con fuego revolucionario, que lleva el nombre de un santo pero que debe llevar el peso de nuestra verdad. Alejandro tuvo que dejar de leer. Sus propias lágrimas caían sobre las mismas palabras que las de su padre habían manchado 23 años antes. El peso de la historia, de la negación de la conexión sanguínea, era abrumador. Las cartas posteriores revelaron a un Emiliano cada vez más desilusionado. La revolución que había prometido justicia se estaba convirtiendo en otra lucha de poder. Los amigos se convirtieron en enemigos, los ideales fueron traicionados por las ambiciones personales. Este no es el México que soñamos, escribió en 1913. Zapata se mantiene firme en el sur, pero aquí en el norte, los caudillos se pelean como perros por los huesos. Muero un poco cada día, no por las balas, sino por la certeza de que estamos fracasando. Fue en la 15ª carta donde Alejandro encontró la revelación que lo cambiaría todo. Fechada en marzo de 1915, la letra era más apresurada, las palabras cargadas de urgencia. Magdalena, debo decirte algo terrible. Hace una semana, en un allanamiento a una hacienda de un oficial federalista, descubrimos documentos. Entre ellos, correspondencia entre este oficial y don Ricardo Monteverde. Mi amor, tu esposo no es el hombre honorable que aparenta. Proporcionó información a los federalistas sobre movimientos revolucionarios. Tiene las manos manchadas de sangre, la sangre de hombres que lucharon por la justicia. Alejandro sintió que el mundo le daba vueltas. Don Ricardo, ¿traidor a la revolución? El hombre que siempre había hablado con desdén de los revolucionarios, llamándolos bandidos y alborotadores, ¿había trabajado activamente contra ellos? Pero la carta continuaba, y lo peor estaba por venir. Hay más, Magdalena, y me destroza escribir esto. Entre los papeles, había un plan. Un plan para eliminar a ciertos revolucionarios que don Ricardo consideraba amenazas personales. Mi nombre está en esa lista. Él sabe de nosotros. Siempre lo supo. Y ahora, quiere asegurarse de que nunca regrese para reclamarte a ti ni a nuestro hijo. Las dos últimas cartas fueron breves. En la penúltima, Emiliano escribió que se dirigía al sur para unirse a las fuerzas de Zapata, donde esperaba estar más seguro. En la última, fechada en junio de 1915, solo escribió: Adiós, mi amor. Si estás leyendo esto, es que la muerte de Consuela me ha encontrado. Dile a Alejandro que su padre murió luchando por sus creencias. Y que tenga cuidado. El hombre que lo cría como su hijo es el mismo que ordenó la muerte de su verdadero padre. La última carta no tenía fecha, pero la letra era diferente, era de Magdalena. Estaba dirigida a Alejandro, evidentemente escrita en sus últimos días. Hijo mío, si estás leyendo esto, es que no he logrado protegerte de la verdad. Emiliano murió en julio de 1915, emboscado por sicarios mientras viajaba a Morelos. Nunca logré demostrarlo, pero en mi corazón siempre lo supe, Ricardo ordenó su muerte.
Alejandro leyó y releyó esas palabras hasta que se le quedaron grabadas en el alma. Don Ricardo no solo era el hombre que había aceptado criarlo bajo una mentira, sino que era el asesino de su verdadero padre. Durante días, Alejandro recorrió la hacienda como un fantasma, observando a don Ricardo con nuevos ojos. Ahora veía la frialdad en esa mirada nítida, la crueldad apenas disimulada en cada gesto calculado. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? ¿Cómo había pasado 23 años bajo el mismo techo que el asesino de su padre? Fue Consuela quien notó el cambio en él. ¿Qué vas a hacer?, preguntó una tarde, al encontrarlo en la capilla, con las cartas esparcidas a su alrededor como pruebas de un juicio. No lo sé, respondió Alejandro con sinceridad. Una parte de mí quiere confrontarlo, gritarle la verdad en la cara. Otra parte solo quiere agarrar estas cartas y huir de este maldito lugar. Hay una tercera opción, dijo Consuela en voz baja. Venganza. La palabra flotaba en el aire entre ellos, pesada y tentadora. Alejandro miró al ama de llaves y vio en sus viejos ojos una furia contenida. Tú también quieres venganza. Magdalena era como una hija para mí, confesó Consuela. La vi marchitarse en este matrimonio, vi cómo la luz se apagaba en sus ojos con cada año que pasaba. Nunca se recuperó de la muerte de Emiliano. Y don Ricardo la torturaba con su frialdad, recordándole constantemente el precio de su pecado. ¿Cómo? Pequeñas crueldades. Comentarios sobre revolucionarios muertos. Historias de traidores castigados. Una vez, en el aniversario de la muerte de Emiliano, le regaló a Magdalena un collar de plata. Cuando lo abrió, había una bala incrustada en el dije. Para recordar el precio de la traición, dijo. Alejandro sintió que la bilis le subía a la garganta. Es un monstruo. Y tú eres el hijo del hombre al que mató, viviendo bajo su techo, usando su nombre. Eso debe consumirte por dentro. Era cierto. Don Ricardo mencionaba ocasionalmente, con aparente naturalidad, historias de bastardos que descubrían sus orígenes y terminaban mal. Alejandro siempre había pensado que eran solo historias, pero ahora se daba cuenta, eran amenazas veladas. Él sabe que lo sé, susurró Alejandro, y la comprensión lo golpeó como un rayo. Todo este tiempo estuvo esperando. Esperando a que lo descubriera, a ver qué hacía. Como convocado por sus palabras, don Ricardo apareció en la puerta de la capilla. Su alta figura bloqueó la luz, transformándolo en una silueta amenazante. «¿Encontraste las cartas, entonces?», dijo, con la voz tan tranquila como siempre. «Tardaste más de lo que esperaba. Tu madre me dijo que eras listo, pero claramente te sobreestimó». Alejandro se levantó, las cartas cayeron al suelo. «Mataste a mi padre». «Maté a un revolucionario traidor», corrigió don Ricardo, entrando en la capilla con paso mesurado. «Un hombre que sedujo a mi prometida y luego tuvo la audacia de seguir viviendo. Considero que eso es administración de recursos». ¿Recursos? La voz de Alejandro temblaba de ira. Era un ser humano. «Mi padre». «Tu padre», rió don Ricardo, con un sonido sombrío, «soy yo. Te alimenté, te vestí, te puse el nombre Monteverde. Ese hombre solo era un donante de sangre, nada más. Eres un asesino». «Soy un hombre que protege lo que es suyo», replicó don Ricardo con voz endurecida. «Y ahora, Alejandro, te enfrentas a una decisión. Puedes aceptar la verdad de lo que eres, un bastardo que existe gracias a mi generosidad, y seguir viviendo de la riqueza y la comodidad que te proporciono. O puedes intentar hacer una tontería con este conocimiento y descubrir por qué los Monteverdes se han mantenido poderosos durante generaciones mientras hombres como tu preciado Emiliano se pudren en tumbas sin nombre». Era una clara amenaza. Alejandro miró a Consuela, luego a las letras en el suelo, finalmente al hombre que lo había criado pero nunca lo había amado. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. «Tienes hasta mañana al amanecer», respondió don Ricardo, dándose la vuelta para marcharse. «Después, se me acaba la paciencia. Y Alejandro, no hagas nada que me obligue a actuar. Ya maté a un Salazar. No dudaría en matar a otro». La noche más larga de su vida la pasó Alejandro en vigilia en la biblioteca, rodeado de los fantasmas de su pasado. Las cartas de Emiliano estaban ordenadas cronológicamente ante él, una vida documentada, un amor registrado, una muerte anunciada. Consuela entró poco antes de la medianoche, trayendo café fuerte y pan. «¿Vas a huir?», preguntó directamente. «Debería», respondió Alejandro. «¿Pero a dónde? Sin dinero, sin familia aparte de los Monteverde, nada más que estas cartas y un medallón».
Siempre hay una opción, muchacho. ¿La hay? Rió Alejandro con amargura. ¿Qué opción? ¿Quedarme y vivir como el hijo bastardo de un asesino, o huir y pasar el resto de mi vida mirando por encima del hombro, esperando que los secuaces de don Ricardo me encuentren? Fue entonces cuando Consuela colocó un sobre grueso sobre la mesa. Estaba sellado con lacre negro, y al dorso, escrito con la letra de Magdalena, para Alejandro, cuando se revele la verdad. Con manos temblorosas, Alejandro lo abrió. Dentro había documentos legales, escrituras de propiedad y una última carta de su madre. Mi amado hijo, si estás leyendo esto, entonces sabes toda la verdad. Durante años he estado desviando en secreto fondos de mi dote y transfiriendo propiedades a tu nombre. Don Ricardo no lo sabe, siempre me consideró demasiado decorativo para entender de finanzas. Pero mi padre me enseñó mucho antes de morir. Ahora tienes suficientes recursos para dejar esta vida y empezar otra. Vete a la Ciudad de México, o mejor aún, a Estados Unidos. Usa el nombre de Salazar, que te corresponde por derecho. Vive la vida que tu verdadero padre hubiera querido para ti, libre, honesta, justa. Este es mi último intento por corregir el error que cometí al aceptar la propuesta de Ricardo. Perdóname por no haber sido lo suficientemente fuerte para huir cuando llegó el momento. Pero puede serlo. Debe serlo. Vive, Alejandro. Vive por el recuerdo de Emiliano y por el amor que, aunque prohibido, creó algo hermoso, tú. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Alejandro. Su madre, esa mujer silenciosa que creía destrozada por la vida, había luchado por él todo el tiempo, planeando su libertad incluso cuando la suya era imposible. Hay un abogado en la Ciudad de México, dijo Consuela. Tiene los documentos originales. Todo está en regla. Magdalena fue muy cuidadosa. Don Ricardo no dejará pasar esto, observó Alejandro. Lo impugnará, usará su influencia. Los documentos son anteriores a tu nacimiento, interrumpió Consuela. Propiedades de la dote de Magdalena, legalmente transferidas. Ni siquiera los Monteverde pueden deshacer lo que se hizo correctamente ante la ley. Alejandro miró por la ventana. El gris del amanecer comenzaba a iluminar el horizonte. Se le agotaba el tiempo. Consuela, dijo lentamente, mientras una idea se formaba en su mente. ¿Te gustaría irte de aquí? Los ojos de la anciana ama de llaves brillaron. Con cada fibra de mi ser. Entonces vámonos, decidió Alejandro, levantándose. Antes del amanecer, estaremos camino a Ciudad de México. Me llevaré las cartas, el medallón, los documentos. Don Ricardo puede quedarse con su hacienda, su nombre, sus mentiras. Solo me llevaré la verdad. ¿Y la venganza? Preguntó Consuela. Mató a Emiliano. ¿Quedará impune? Alejandro recogió el medallón, sintiendo su peso familiar. La mejor venganza contra un hombre como don Ricardo no es la muerte. Es la irrelevancia. Quería que yo fuera su legado, su heredero, prueba de su poder para controlar incluso la paternidad de otro hombre. Al irme, al rechazar todo lo que me ofrece, al elegir ser un Salazar en lugar de un Monteverde, le niego lo único que realmente quería, validación. Cuando don Ricardo bajó a desayunar a las 7 de la mañana, encontró la biblioteca vacía. Las cartas habían desaparecido, el cofre estaba abierto y, sobre la mesa, una sola nota escrita con firmeza. Gracias por enseñarme exactamente qué clase de hombre no quiero ser. Alejandro Salazar. Fue la última vez que alguien en la Hacienda del Olvido supo del hijo del silencio. Alejandro Salazar, pues nunca volvió a usar el nombre Monteverde, se hizo abogado en la Ciudad de México y dedicó su vida a defender a los que no tenían voz, a los oprimidos por el poder. Consuela vivió con él hasta sus últimos días, una abuela honoraria que finalmente encontró la paz. El medallón de plata permaneció con Alejandro hasta su muerte en 1982, cuando fue enterrado con él, junto con las cartas de su padre. Algunos secretos merecen ser guardados por quienes los portaron. Don Ricardo Monteverde murió solo en 1947, con su fortuna repartida entre parientes lejanos que apenas lo conocieron. La Hacienda del Olvido fue vendida, abandonada y finalmente quedó en ruinas, un monumento digno del imperio de mentiras que una vez albergó. Pero esta historia sobrevive, transmitida de generación en generación, un recordatorio de que la verdad, sin importar cuánto tiempo esté enterrada, siempre encuentra un camino hacia la luz. Y que a veces, la mayor valentía no reside en enfrentar a nuestros enemigos, sino simplemente en alejarnos de ellos, llevándonos solo nuestra dignidad y el recuerdo de quienes realmente nos amaron.
El hijo del silencio no ha sido borrado por el tiempo. Su historia sigue viva en cada persona que elige la verdad sobre la conveniencia, el amor sobre el poder y la libertad sobre la riqueza manchada de sangre. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los secretos de la familia Monteverde. Si esta historia te conmovió, no olvides dejar un comentario indicando desde dónde la ves. Comparte tu opinión sobre la historia de Alejandro y hasta la próxima aventura.